Muchas gracias de nuevo por la invitación en esta calurosa tarde, ¿no? Que pues en su providencia el Señor ha querido que sea una tarde calurosa como aquella en la que se desarrolla la escena que ha leído nuestro hermano, ¿no? A las 12 del día, allí, no voy a decir en el desierto de Judea porque está en Samaria, digamos, pero en un momento realmente caluroso, donde la conversación que tiene lugar, pues una conversación pertinente, porque hablaba acerca del agua para saciar la sed, ¿no? Este es un famoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana. No me he ido a un texto que no sea bastante y ampliamente conocido. Cantábamos, ¿verdad? Muy bonito, como en esa es precisamente por lo que Jesús hizo en la cruz, que nos da esa agua que nos sacia. Y esta es la conversación, este es el tema de la conversación que Jesús tiene con esta mujer al lado de aquel pozo, cerca de aquella aldea en Samaria. Pues lo que vamos a hacer, vamos a ir simplemente leyendo y haciendo comentarios, y acabaremos leyendo todo lo que el hermano leyó y comentándolo. Dice los versículos 1 al 3, que cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Nos cuenta la ocasión. Si hemos leído el capítulo 2, pues hay una discusión entre un judío o varios judíos con los discípulos de Juan el Bautista, en el que tratan de darle celos a Juan el Bautista, diciéndole que aquel a quien él bautizó Jesús, pues está bautizando gente y hace más discípulos que el propio Juan, y que todos van a él, y intentan crear una especie de confrontación entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan. Y entonces Jesús, cuando aquí el contexto, pues lo que nos dice es que cuando Jesús escuchó esto, entonces abandonó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Hay quien piensa que lo hizo para evitar la confrontación. Yo creo que Jesús conocía bien la madurez de Juan, y Juan sabía y se gozaba en que el ministerio de Jesús creciera y el suyo disminuyera, porque era a lo que él había venido. Más bien Jesús quiere marcar los tiempos, y él sabe que esa discusión, esa polémica entre cuál de los dos ministerios está recabando más seguidores, iba a hacer que su ministerio tomara una notoriedad excesiva antes de tiempo, y eso no lo quería. Así, algo que remarca a lo largo de todo el Evangelio de Juan, es muy típico. Jesús siempre habla de mi hora, y dice: ha llegado la hora, o no ha llegado la hora, o no ha llegado mi hora. Vuestra hora siempre está, dice, vuestro tiempo siempre está dispuesto, le dice a sus hermanos. Dice, pero todavía no ha llegado mi hora. Y a su madre incluso le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice, todavía no ha llegado mi hora. Es importante. Jesús quiere marcar los tiempos. Hay un momento en el que su ministerio se va a hacer notorio, y va a ser pues casi inmediatamente antes de que él vaya a la cruz. Pero de momento él quiere, digamos, marcar un perfil bajo. Jesús no solamente hace la voluntad de su Padre, sino que la hace según los tiempos que el Padre le marca. Y eso es algo que podemos aprender también, ¿verdad? Podemos orar para que Dios no solamente nos muestre cuáles son sus planes para nuestra vida, sino que también nos muestre los momentos de hacer determinadas cosas en nuestra vida. Sigue diciendo el texto, el versículo 4. Digamos, voy a imaginaros un mapa aquí que no hay. Soy el hombre del tiempo, ¿verdad? Que le pone el mapa. Judea está aquí al sur, Galilea está al norte, y en medio está Samaria. Y entonces nos dice el texto que le era necesario pasar por Samaria. Y eso es verdad, pero con matices. ¿Por qué? Porque muchos judíos evitaban pasar por Samaria. No querían pasar por Samaria, sino que cruzaban el Jordán hacia lo que hoy es Jordania. Y entonces era Perea, una región de los romanos. Y iban por ese lado del Jordán, y cuando llegaban a Galilea entonces volvían a cruzar el Jordán para evitar pasar por Samaria. ¿Por qué? Pues primero por esa enemistad que ellos tenían hacia los judíos, pero también por la propia enemistad que los samaritanos tenían hacia los judíos, que muchas veces les tiraban piedras, ¿verdad?, cuando iban por ese camino. Evidentemente el camino más fácil era pasar por Samaria,
Pero muchos judíos de la época de Jesús no lo habrían considerado necesario. Cuando dice le era necesario pasar por Samaria, entonces quiere decir algo más que simplemente que el camino más recto pasaba por Samaria. Jesús tenía una necesidad en los planes de Dios de pasar por Samaria, y eso es, digamos, lo que vemos, lo que se desarrolla a lo largo de este capítulo. ¿Por qué Jesús necesitaba pasar por Samaria? Dice los versículos 5 y 6 que Jesús fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Lo primero que nos dice es que era el pozo, había una heredad que Jacob dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Es decir, eran lugares de una significación espiritual importante para el pueblo de Samaria. Y el versículo 6 nos dice la segunda parte, que Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y eran como las 12 del mediodía. Parece una frase normal. Alguien que va de camino, pues está cansado y se sienta junto al pozo. Pero cuando hemos leído el Evangelio de Juan desde el principio, no nos debería parecer una frase normal. ¿Por qué? Porque este Evangelio nos presenta a Jesús en el primer versículo diciendo que en el principio ya existía. Se llama el Verbo. Y que existía junto a Dios. Y que era Dios. Que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Nos está hablando de nada menos que es Dios mismo. Y nos dice el versículo 14 del capítulo 1 que lo que nos viene a contar es que ese verbo que existía delante del principio de los principios de los tiempos, ese verbo que era Dios en persona, se hizo carne y puso su tienda, puso su tabernáculo entre nosotros, y más importante, dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero se hizo carne, y esto es muy importante. Jesús se hizo carne como nosotros. Era un ser humano que se tenía que sentar porque estaba cansado del viaje. Tenemos que leer el capítulo 1 de Juan, y tenemos que leer este versículo también, y profundizar en las dos cosas, y sumergirnos, ¿verdad?, en esa paradoja del Dios todopoderoso, el Dios eterno, el creador de todas las cosas. Se hizo hombre como nosotros, y estaba cansado y se sentó. En muchas cosas se puede identificar con nosotros, nos dice Hebreos, excepto en una: el pecado. Y aún ahí, en cierto modo, se identificó cuando llevó sobre sí mismo en la cruz el pecado de todos nosotros. Lo dice Pablo, ¿no? El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero Él es idéntico a cualquiera de nosotros, excepto en el pecado. Y en ese sentido es el único hombre real que ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? El único hombre real. Nosotros somos hombres inacabados, hombres imperfectos, hombres y mujeres, vamos, quiero decir, pero hombres que no somos aquello que Dios había diseñado por culpa del pecado. El único hombre perfecto que ha existido ha sido Jesús, pero un hombre que estaba cansado y se sentaba. Mientras Jesús se sienta a las 12 del día, con el sol ahí en lo alto, dice que llega una mujer de Samaria, sola, a sacar agua. Una mujer sola, no era normal, solían ir a primera hora y las mujeres en compañía, pero esta por alguna razón estaba sola, que quizás tiene que ver con el estilo de vida que ella llevaba. Ella fue a sacar agua, y entonces Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque, y aquí Juan es delicado en expresarlo, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es eufemístico un poco. Es decir, él no expresa lo realmente duro que era la relación entre los judíos y los samaritanos. Pero fijaos en lo que hace nuestro Señor, nuestro Salvador. Él establece una conversación con una mujer samaritana, y al hacerlo rompe dos prejuicios. El prejuicio que un hombre, especialmente un rabino, como Jesús era un conocido maestro, ¿verdad?, hablara con una mujer en público, y el que un judío hablara con un samaritano. Él rompe dos prejuicios. ¿Por qué? Porque no le importan, porque él ve la imagen de Dios en las personas, y él ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Entonces él rompe
digamos, estos dos prejuicios. Él salta la barrera de los prejuicios. Le podía haber hecho la misma pregunta a ella, ¿no? Es posible que esta mujer padeciera cierta soledad y eso le lleva a agradecer en secreto que alguien le hable. Jesús se acerca con delicadeza, se acerca a esta mujer solitaria y le dice, dame de beber. O sea, primero le pide un favor y empieza una conversación. Ella le dice, ella se extraña, dice, ¿cómo tú rompes la barrera, rompes el prejuicio y me hablas a mí, que soy samaritana? Y Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí estaba sacando el orgullo religioso de los samaritanos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Perdón, tanta agua que me entra sed. La tienes ahí puesta, vamos, me está llamando. Jesús mantiene con ella una conversación, y una conversación algo misteriosa. Él le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, tú le pedirías, te daría agua viva. Ella le dice, no tienes dónde sacarla, y él dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella le dice, dame de esa agua. Es una conversación algo misteriosa. Ella parece entender que el agua del que Jesús habla es agua literal, ¿verdad? Parece entenderlo, aunque no muy bien, porque cuando dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre? Digamos, ahí no sabemos muy bien lo que llega a entender, pero parece que lo está entendiendo literalmente. Pero Jesús le está hablando de un agua espiritual, del agua que va a saciar la sed de su alma, una sed que ella está buscando saciar en otras partes. El tema del que Jesús le habla es un tema que es conocido en todo el Antiguo Testamento. Dios se presenta como aquel que da al pueblo el agua que realmente sacia. Y vamos a leer dos versículos, o dos textos más bien, que como ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más. Isaías 55, 1 y 2. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, dice Dios. Habla de más cosas que agua. Dice, los que no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Está hablando de un pueblo que está buscando saciar una sed profunda de su alma en otro sitio. Está gastando su dinero, su esfuerzo, su trabajo, todo el esfuerzo de su vida en algo que realmente no va a saciarles. Eso le dice Isaías al pueblo de Judá. Y lo mismo dice Jeremías 2:13, y este es un poquito más directo. Jeremías retrata el gran problema, el gran mal de su pueblo. Yo creo que este es un texto que nosotros deberíamos memorizar. Deberíamos memorizar y deberíamos quizá cada mañana decir, Señor, ¿dónde estoy bebiendo? Dice, dos males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La cisterna es un sitio donde tú almacenas el agua, la tienes ahí y de ahí no se mueve, se estanca. Pero el agua viva, el agua corriente, es un agua que tú vas a beber, cuando vuelves no es el mismo agua, pero no tienes control sobre ella. En el pasaje de Isaías vemos que dice, sin dinero, venid a comprar sin dinero y sin precio. Dios ofrece ese agua gratuitamente. Y el pueblo que podía ir a Dios, que era una fuente de agua viva, decidió en su lugar ir y hacerse estanques que no retienen el agua para saciar su sed. Esto nos habla de los judíos que habían abandonado a Dios y servían a sus ídolos.
Dios es la fuente de agua viva. Nuestros ídolos son cisternas rotas que no retienen el agua. En Dios podemos realmente saciar y satisfacer la sed profunda y real de nuestra alma. Los ídolos nos dan una satisfacción aparente, pero nos dejan con más sed al final que al principio. Un ídolo no es solamente una estatua ante la que te puedes arrodillar, sino que un ídolo es todo aquello que haces el Dios de tu vida, aquello que conviertes en el Dios de tu vida. Es todo aquello en lo que pones tu esperanza, tu seguridad y tu identidad, lo que ponemos nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra identidad. Que no sea Dios, eso es un ídolo, porque está ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Puede ser algo bueno como el dinero, el trabajo o la familia. Puede que ahí tú pongas toda tu esperanza, toda tu seguridad, toda tu identidad en una relación. O pueden ser cosas que a lo mejor ya no son tan buenas, como ciertas sustancias, adicciones o hábitos pecaminosos, donde estás tratando de saciar también tu alma. Eso es agua, todo eso es agua que no sacia. Y en estos pasajes del Antiguo Testamento Dios promete que hay algo que sacia realmente, que es Él, que es la fuente de agua viva, la fuente de agua de vida. Él mismo, Dios mismo, se presenta a su pueblo como una fuente de agua viva, a la que Él invita a que venga y beba gratis. Entonces Jesús aquí, ¿qué está haciendo? Sutilmente está diciendo: este que hablaba en el Antiguo Testamento soy yo. Si supieras quién es el que te está pidiendo, tú vendrías y le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ahora, esta mujer, ¿dónde estaba bebiendo? ¿Estaba bebiendo en Dios o en los ídolos? Jesús le responde a esta pregunta, o le saca esta pregunta de una manera sutil y delicada. ¿Dónde estaba bebiendo ella? Ella le pidió a Jesús: dame de esa agua. Y Jesús le dijo: muy bien, pero ahora vamos a ver primero dónde estás tú saciando tu sed. ¿Dónde estás buscando saciar esa sed que tiene tu alma, esa sed profunda? Y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús quiere darle esa agua viva. Ella le ha pedido: dame de esa agua, y Jesús quiere darle de esa agua viva. Pero primero ella tiene que reconocer dónde está bebiendo para saciar su sed espiritual, y dónde tiene que dejar de beber para saciar esa sed espiritual. Jesús pone el dedo delicadamente en la llaga de esta mujer. Ya la ha invitado a beber del agua viva. Él sigue invitando a todos, especialmente a su iglesia, especialmente a cada uno de nosotros que ya le conocemos, a que miremos dónde estamos bebiendo, a que vayamos a beber al sitio correcto. Porque esto se lo dice a todo el mundo. Dios invita a que beba del agua viva. Miren, dice Apocalipsis 22, 17: el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y la esposa, es decir, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye, que diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Esta es la invitación que se da. El agua de la vida se ofrece gratuitamente a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros como iglesia tenemos que ver, como creyentes individuales, tenemos que ver dónde estamos saciando la sed de nuestra alma. La conversación entre Jesús y esta mujer seguía. Dice los versículos 19 al 26. Cuando Jesús le ha dicho algo que era imposible que él supiera de antemano: has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Estás tratando de saciar la sed de tu alma en relaciones que no están funcionando, una detrás de otra. Y ella le dice: me parece que eres profeta. Y le saca un tema. Dice: nuestros padres, y recordad que desde el principio ya se nota que está orgullosa de su tradición religiosa, como dice: tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que cavó este pozo. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero aclarar que los samaritanos solo creían los 5 primeros libros de la Biblia, ¿vale? Creían que el resto se habían separado: Judá, el reino del sur del reino del norte, y ellos pues
tenían sus propias tradiciones y no creían lo mismo que creían los judíos, que creían en el resto del Antiguo Testamento. Pero Jesús aquí, digamos, ese debate lo zanja. Dice, la salvación viene de los judíos. Es decir, la revelación completa ha venido al pueblo judío, no a los samaritanos. Solamente mantenían una parte, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, y en su propia versión. Pero Jesús dice, vale, vosotros adoráis en Gerizim, nosotros en Jerusalén, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Pasé el trabalenguas bien, ¿no? Es complicado. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Creo que no podemos prejuzgar las inquietudes espirituales de las personas en base a su vida. Las personas que llevan una vida más desordenada a veces nos podrían sorprender de lo profunda que son las inquietudes que tienen respecto a Dios. Nos podrían sorprender. Y a veces, como en el caso de esta mujer, el desorden de su vida es una expresión de la profunda búsqueda espiritual que ella tenía. Evidentemente esta mujer tenía sed de Dios, hasta el punto de que le importaba la verdad acerca de la adoración a Dios. Jesús le resuelve las preguntas. Le dice, mira, la salvación viene de los judíos, para empezar. Pero Él le anuncia el fin del Antiguo Testamento. La hora llega, dice Jesús, se acabó Jerusalén y Gerizim. Ahora el Padre se relaciona directamente con hombres y mujeres que le adoran en todo lugar. Lo que dice aquí Jesús es equivalente de lo que hace poco predicaba yo en Ginama, de Colosenses, cuando Pablo les decía que ellos no debían seguir las ceremonias rituales del Antiguo Testamento, porque esas cosas no eran más que sombra de lo que había de venir. Y ahora que ha llegado el cuerpo, ahora que ha llegado la realidad, ya no podemos estar ahí entreteniéndonos con las sombras. Si ha venido el cuerpo que proyectaba esas sombras, no podemos aferrarnos a las sombras porque ya está aquí la realidad. Ha venido la hora ya, ni Jerusalén ni Gerizim. Ahora el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en todo lugar, en toda nación. Ya está aquí la realidad. A partir de ahora Dios busca hombres y mujeres que adoren de corazón y en todo lugar. Que adoren a Dios, que adoren, que le sirvan. ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué es adorar? Pues yo creo que Jesús nos pone un ejemplo muy bueno que nos ayuda a hacer el paralelo, ¿no? la comparación. Cuando Él dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando Él pone servir a Dios y servir a las riquezas, los pone, digamos, contrapuestas. En cierto modo hay cosas en común. Cuando uno sirve a las riquezas, ¿por qué sirve a las riquezas? Pues primero porque quiere conseguir más cosas, ¿no? Quiere poder adquisitivo. Tiene esperanza de vivir mejor. Tiene esperanza de conseguir seguridad. Tiene esperanza de conseguir comodidad. Tiene la esperanza de tener una identidad en la que la gente diga, oh, usted es don Pepito, o don José, ¿no? Usted es un don, usted es alguien, porque es alguien poderoso, con dinero, importante. Es decir, el que sirve al dinero lo hace cuando se enfrasca en servir exclusivamente al dinero, o sea, no en conseguir lo suficiente para vivir, incluso para vivir más o menos cómodamente, ayudar a los demás, etcétera, sino cuando buscas, consigues que el dinero sea el Señor de tu vida, lo haces porque has puesto la esperanza en que lo que va a dar sentido e identidad a tu vida va a ser eso. Pues con Dios es lo mismo. Servir y adorar a Dios es poner toda nuestra esperanza en Dios. Creer que nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra felicidad va a estar en servirle a Él, va a estar en hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso le servimos. Decía, hay una cosa que se suele decir que yo creo que está mal dicha. Dice, no, yo sirvo a Dios desinteresadamente. No.
tienes que tener mucho interés en servir a Dios, porque en eso te va la vida. Y Dios quiere además. Hay una broma que dice, ¿tú crees que tu esposo está contigo por amor o por interés? Dice, hombre, yo creo que es por amor, porque interés no pone ninguno, ¿no? Dice, no, en realidad es interés realmente, pero es interés bien direccionado. O sea, es saber que mi vida, que mi felicidad, que mi identidad, que el sentido, lo tengo ahí en Dios. Y eso es lo que significa adorar a Dios. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos mostró su amor y quiere que veamos ese amor y que entendiendo ese amor realmente no tengamos más remedio que amarle. Dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestro amor no puede ser más que una respuesta al amor del amor de Dios por nosotros. No solo que no pueda ser más, es que Dios lo ha planeado así y es lo que quiere, que veamos en Él la fuente de todo nuestro bien, la fuente de toda nuestra felicidad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ya trascendiendo Jerusalén, Jericim, y nos está hablando pues de todos los que vienen, de todas las naciones, sin necesidad de hacerse israelitas, circuncidándose, digamos, sin necesidad de hacerse israelitas, muchos vienen y Dios los sella con el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Ahora ella sigue con la conversación y dice, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos revelará todas las cosas. Es súper interesante porque los samaritanos esperaban a un Mesías, pero no le llamaban Mesías, no le llamaban Cristo, le llamaban Tajeb. Y si buscáis un poquito la idea, el Tajeb era un maestro que iba a revelar todas las cosas. Entonces, como veis la exactitud histórica de lo que estaba hablando esta mujer con Jesús. Sé que va a venir y cuando venga nos revelará todas las cosas. Fijaos, ella está expresando una convicción profunda de que alguien, el Mesías, Juan lo traduce como el Mesías para que lo entienda la gente a la que está escribiendo, pero seguramente ella dijo el Tajeb, que era el nombre que ellos le daban al Mesías. Y Él nos explicará todas las cosas, Él resolvería el asunto de la verdad. ¿Y qué dice Jesús? Soy yo, el que habla contigo, yo soy. Es decir, con vuestra imperfecta comprensión de lo que es el Mesías, yo soy ese Mesías que vosotros estáis esperando. Jesús le dice que es Él. Jesús nos está enseñando a predicar. Toda nuestra predicación tiene que apuntar a Cristo. Al final, ¿cuál es la conclusión? Primero, si supieras quién es Él, tú le pedirías. Lo importante es saber quién es Él. Y cuando termina le dice, como conclusión, yo soy el que habla contigo. O sea, sé que en todo el mare magnum espiritual que tienes, en todo el caos que hay en tu vida, te preocupa la adoración a Dios, te preocupa la verdad, y esperas al Mesías. Yo soy el que habla contigo. Toda nuestra predicación tiene que apuntar a Cristo, empezando por Cristo. Cristo mismo predicaba así, apuntando a Él. Él no dice, no, de que va a hablar de algo, de alguien, no, soy yo soy. Lo más fuerte que dice en este evangelio, quizá, bueno, dice muchas cosas muy fuertes, pero dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No lo dice alguien de Jesús, lo dice Jesús de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es un Dios celoso, quiere que le adoremos. ¿Qué significa que Dios sea un Dios celoso? Pues que quiere que nuestros anhelos, nuestra felicidad, nuestro sentido de identidad, todo lo encontremos en Él. Y a Dios le resulta frustrante, y lo digo con toda la, entre comillas, ¿verdad? Trato de expresar algo que seguramente no lo expreso muy bien. Que Él está ofreciendo el agua de la vida gratuitamente y nosotros nos estamos matando a gastar todo en cosas que realmente nos sacian nuestra sed, en cosas que realmente no nos dan aquello que necesitamos. Pero si aún no lo conoces personalmente, decirte que Dios está en todas partes. Jesús, a través del Espíritu Santo, está en todas partes. Y basta que allí donde estés, donde estemos, le pidamos de corazón para que Él nos dé de esa agua y que no tengamos ya más sed. Y Él nos invita a vivir una relación personal con Él. Como creyentes, ¿estamos bebiendo de esa agua?
¿Es Jesús, es nuestra relación con Él, aquello donde encontramos la satisfacción espiritual? ¿Es en Él donde encontramos nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestro sentido de identidad? ¿O es en otras cosas? Cosas malas como ciertas adicciones, ciertos pecados. Otras menos malas como hobbies, entretenimientos, redes sociales. Otras respetables como nuestro trabajo, nuestra posición social, nuestro prestigio, nuestro dinero. O incluso otra muchísimo más respetable como nuestro ministerio. Podría ser el medio a través del cual conseguimos seguridad, esperanza y sentido de identidad, y no Cristo. ¿Saben? El ministerio es una cosa muy importante. Pero vamos a pasar la eternidad con Dios. Es decir, comparado con nuestra relación con Dios a lo largo de la eternidad, con el ministerio que tenemos aquí, a ver, espero que me entendáis, nuestro ministerio es un recao que nos manda a hacer el Señor, comparado con lo que va a ser la eternidad. Es decir, somos llamados a pasar la eternidad con Dios, a disfrutar eternamente de Dios, con una serie de aventuras que yo no me quiero imaginar las que serán, ¿no? Lo que Dios nos tenga ahí preparado. Pero le servimos, ¿verdad? Trabajamos en el ministerio, hacemos cosas para Él. Pero lo más importante que trabajar para Dios es estar con Dios, es disfrutar de Él, es de beber cada día de ese agua de la vida. Y así también tu ministerio tendrás algo que dar a los demás. Y no simplemente una especie de sentido del deber. Nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestro sentido de identidad se nos da gratis. Es agua que se nos ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros. Sigue diciendo, después de hablar con esta mujer, que llegan los discípulos y se quedaron asombrados de que hablara con una mujer, y sin embargo ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces dice que la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí yo creo que vemos algo más ampliado, el sentido de aquella frase que nos decía el versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. No solamente por esta mujer, sino que va a ser una aldea entera la que venga a conocer a Cristo. Hay un propósito de salvación que comienza con esa mujer junto al pozo de Jacob. Nos dice el versículo 39 que esta mujer que dejó ahí, dice exactamente, que dejó el cántaro, ¿no ha habido por agua? Dejó el cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a todo el mundo: mirad, ha venido un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Nos dice el versículo 39 que su ministerio tuvo éxito, que esa campaña que empezó esa mujer, esa campaña ahí improvisada, tuvo éxito. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¡Wow! Y esto nos enseña varias cosas, y quiero destacar dos. Primero, esta mujer no estudió teología, ni nada, ¿vale? Tuvo un cursillo ahí pequeño que le dio Jesús, pero bastante efectivo, bastante bueno. Y lo primero que nos enseña este pasaje es que el testimonio, anunciar a Jesús, no surge de un conocimiento teológico e intelectual, aunque ahí hay algo de conocimiento teológico e intelectual, pero no surge de ahí, sino que principalmente surge de un encuentro personal con Jesús. Ella dice: venid y ved lo que he visto yo. Y de eso se trata. No se trata de decir: mira, te voy a explicar unas cosas que te vas a quedar alucinado. De la explicación. Me acuerdo que alguien dijo una vez de otra persona, una persona muy recién convertida, hablando de otra persona muy recién convertida, dice: mira, mi hija le coge a usted y lo engatusa enseguida. Es decir, no se trata de eso. Se trata de un encuentro personal con Jesús. Y esto lo vemos a lo largo de todo el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, cuando los discípulos se van llamando unos a otros, dice: ven y ve. Mira, ven, ve. Hemos encontrado, ven, ve. Y esto se repite mucho a lo largo de este Evangelio. Y aquí esta mujer dice: venid y ved, un hombre que me ha dicho. Y dice que muchos creyeron en ella. Entonces, anunciar a Jesús, el testimonio, no surge de un conocimiento teológico e intelectual, que es muy importante, pero surge
principalmente de un encuentro personal con Jesús. Es necesario que nos preparemos intelectualmente, es necesario que nos preparemos teológicamente, pero es muchísimo más necesario, es imprescindible que cultivemos nuestra relación personal con Jesús, si realmente queremos que nuestro ministerio tenga algún sentido o algún significado. En segundo lugar, que si tenemos un encuentro personal con Jesús, el testimonio debería ser una consecuencia natural. En primer lugar, surge de una cosa y en segundo lugar, debería ser natural. Tienes un encuentro personal con Jesús, pues el testimonio debería ser algo natural, que salga natural. Mire, tan natural como si... ¿Cómo funcionamos nosotros? Ves un coche precioso por ahí y dices, wow, y tienes a alguien al lado y dices, mira. Y a esa persona que le importa lo que... O sea, cuando ves algo que admiras, cuando ves algo que realmente causa impresión a tu alma, realmente no te sientes completo hasta que no lo compartes con otro. Tener un encuentro personal con Jesús, el testimonio debería ser entonces una consecuencia natural de ese encuentro personal. Entonces, si queremos, como creyentes y como iglesia también, enfocarnos de esa manera, que nuestro testimonio crezca, quizá deberíamos enfocarnos en cultivar nuestra propia relación con Jesús y ayudarnos unos a otros a cultivar nuestra propia relación con Jesús, de manera tal que sea algo contagioso, como lo que le pasó a esta mujer. Salió corriendo, dejó el cántaro, había ido por agua. ¿Por qué deja el cántaro? Dice, de repente tenía algo mucho más importante que hacer, y es contarle a todo el mundo, mirad, un hombre que me ha dicho lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Dice que entre tanto, versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Era como un refrán que decía, todavía queda mucho tiempo. Pero Jesús dice, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hay una ocasión en otro evangelio, también en Samaria, en la que Jesús intenta hospedarse en una aldea de los samaritanos y no le reciben. Y entonces Jacobo y Juan, 2 hermanos, los hijos del trueno, le piden permiso a Jesús para hacer descender el fuego del cielo y destruir la aldea. Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir a las personas, sino para salvarlas. Pero ¿saben qué? ¿Saben quién era uno de los dos que dijo eso? El que escribió esto, Juan. Y aquí es un evangelio en el que da profundo testimonio del amor de Dios para con todos. A pesar de su carácter violento e impetuoso, Jesús no desechó tampoco a Juan, lo transformó. Transformó también a Jacobo, el autor de este evangelio. Jesús lo que nos dice aquí es que Él vino a salvar y que nosotros somos colaboradores suyos en el ministerio de la salvación. Jesús dice, os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis. Hay una labor que hacer. Somos colaboradores suyos en el ministerio de la salvación. Qué tremendo, ¿no? O sea, Jesús murió en la cruz, Jesús pagó realmente el precio por nuestra salvación y por la salvación de todos. Y nosotros, que lo que pusimos ahí fue nuestro pecado del que nos salvara. Jesús quiere que seamos sus colaboradores en este ministerio de salvación. Es muy posible que mientras Jesús decía, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, probablemente estaba señalando a todas esas personas que, habiendo hablado con la samaritana, fueron corriendo de la aldea para ver a Jesús. Jesús, mirad los campos que están blancos para la siega. Una multitud de hombres que se dirigían a él subiendo hacia el pozo. Volvemos a leer el versículo 39 y ya hasta el 42. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer,
Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nos llama siempre a tener un encuentro personal con Jesús. Esto es lo que nos dice siempre el Evangelio de Juan. Ya hemos visto antes el testimonio de la mujer y cómo llevó a muchos a creer en Jesús. Ahora vemos cómo los hombres le dicen a la mujer: tu testimonio ya no es lo único, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho. Más importante, ellos mismos han venido a conocer y a ver que realmente Jesús era lo que ella decía, y mucho más aún, porque ahora dicen que es el Salvador del mundo. Nuestro testimonio personal puede ser útil para llevar a una persona a conocer a Jesús, pero démonos cuenta que la persona tiene que tener su propia experiencia personal con Jesús y no ser continuamente dependiente de nosotros. Esto podría ser incluso una tentación que debemos evitar. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, Juan el Bautista dice que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y esta debe ser nuestra aspiración para la vida de todos los hermanos. Dios nos llama a ser gigantes en la vida de personas, las que llevamos al Señor, pero nos llama también a tener esa mentalidad de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe en la vida de esta persona y que Cristo crezca en la vida de esta persona. Y que me pueda decir, como le decían a esta mujer samaritana: ya no creemos solamente porque nosotros mismos hemos visto, conocido y creemos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Esto debe ser nuestra aspiración para la vida de todos los hermanos. Pablo decía que él luchaba con el poder de Dios para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, en Cristo Jesús, no en Pablo. Pablo sería el instrumento que les llevara los primeros pasos, incluso algo más allá. Pero la aspiración es ver a Cristo reflejado en la vida de cada uno, ver a personas maduras, capaces de tomar sus propias decisiones, temiendo al Señor, conociendo su palabra, conociendo el temor del Señor, viviendo en una relación personal con el Señor en la que le amen profundamente. Esa debe ser nuestra aspiración. En este texto, la samaritana y sus paisanos, entonces, han ido descubriendo gradualmente a la persona de Jesús. En el versículo 9, ella le dice: ¿cómo tú, siendo un hombre judío? Es un hombre judío, solo un hombre judío en el versículo 9. A medida que sigue hablando le llama Señor, todavía no como título divino, sino más bien como una señal de respeto. En los versículos 11 y 15 le dice: Señor, Señor. Cuando Jesús descubre su vida, le dice: creo que tú eres profeta. Ya va, la cosa va subiendo para arriba, ¿no? En el versículo 25 ya le habla del Mesías, del Tajeb, y Jesús le dice: soy yo. Y ella va al pueblo y les plantea: ¿no será este el Mesías? Finalmente, cuando Jesús ha pasado 2 días acogido en la aldea, los hombres le dicen a la mujer: mira, este es el Mesías. Pero además, no ya el Mesías como nosotros creíamos, ese Tajeb que nos iba a revelar la verdad, sino que este es el Salvador del mundo. Tremendo, ¿verdad? Este capítulo nos lleva de esa manera, ¿no? De un hombre judío al Salvador del mundo. Jesús ha roto todas las barreras raciales, culturales y personales para llevar la salvación a esa aldea de los samaritanos. Pues que nosotros también dejemos todo aquello en lo que estemos tratando de saciar nuestra sed espiritual, nuestro sentido de identidad, de seguridad y de esperanza, y disfrutemos de nuestra relación personal con Cristo. Dejemos que ese testimonio fluya hacia otros, que su amor nos lleve a romper también nosotros todo tipo de barreras para alcanzar a los demás, todo tipo de prejuicios también para alcanzar a los demás, y que muchos de esta manera puedan llegar a decir: este es el Salvador del mundo, el Cristo. A Él sea la gloria, a Él es a quien anunciamos. Él tiene que ser el centro y el todo de nuestra vida y de nuestra predicación. Amén.